El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Cuando todo a nuestro alrededor parece temblar, ¿dónde encontramos nuestra verdadera seguridad? Jesús nos recuerda que aún lo más grande y majestuoso de este mundo, como el Templo de Jerusalén en su tiempo, puede derrumbarse. Pero en medio de advertencias sobre tribulación, falsos profetas y un futuro incierto, el llamado de Jesús sigue siendo claro: permanecer firmes, confiar en su promesa y aferrarnos a la esperanza eterna que solo Él nos puede ofrecer. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 22 titulada Jesús predice la destrucción del templo. Y el texto bíblico para este día se encuentra en Mateo capítulo 24. Estaremos dando lectura a los versículos del 1 al 8 y luego versículos 15 al 24. Y el texto áureo para esta lección se encuentra en Mateo 24, versículo número 2, que lee de la siguiente manera. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el día de hoy pretendemos cubrir los siguientes objetivos. El primero, identificar los eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Número 2, identificar los sucesos por venir que Jesús predice serán parte de las señales del fin de los tiempos. Y número 3, afirmarse en la esperanza, la fe y la salvación ofrecida por Dios para permanecer fiel a las enseñanzas de Cristo Jesús a pesar de las crisis y tribulaciones. Y el vocabulario para este día son dos. El primero, cuando habla de falsos cristos o de falsos profetas, son personas que mediante artificios y falsedades alegan poseer la revelación de Dios y pueden realizar señales y portentos, así como la capacidad de predecir el futuro como estrategias de engaño. Y el segundo vocabulario es perseverar, que significa mantenerse fiel y constante al servicio de Dios mediante la obediencia, adoración y observación de su palabra a pesar de las crisis y las dificultades. Pero les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 8 y versículos 15 al 24. Y estaremos dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestras revistas El Discípulo. Así que leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas y las que críen aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos en el nombre de Jesús. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra con nuestros hermanos y hermanas. Pedimos que nos dirijas a través de esta experiencia educativa que vamos a tener y que el texto tuyo sea un texto que nos libere y sea un texto, Señor, que nos brinde esperanza en medio de los tiempos convulsos que vivimos. Gracias te damos, Dios, porque tú eres el Dios que se hace presente en nuestras vidas y que nos acompaña en los procesos. Y en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy nos encontramos en el Evangelio de Mateo, este capítulo número 24. Y el pasaje que estamos estudiando hoy, vemos que el texto nos traslada al Monte de los Olivos. Y es ahí donde Jesús, que estando rodeado de sus discípulos, mira a la distancia y mira la grandeza, ¿verdad?, del templo de Jerusalén. Y allí Jesús, desde el Monte de los Olivos, anuncia la destrucción del templo y que esta destrucción sería inminente. Así que sus palabras no solamente están anticipando ciertamente la tragedia que sucedió en el año 70 después de Cristo, que es donde el general Tito entra a Jerusalén, a la ciudad, ya que hubo un levantamiento de la ciudad en contra del Imperio Romano. Y allí el general Tito entra a la ciudad y destruye toda la ciudad y específicamente destruye el templo que Jesús anunció que sería destruido. Así que estas palabras de Jesús nos sitúan en ese horizonte del fin de los tiempos, ¿verdad? Que ciertamente es un periodo marcado por tribulación, por falsos profetas y señales cósmicas que aparecen en el cielo. Sin embargo, el propósito, fíjense, de estas palabras de Jesús no es para sembrar miedo en aquellos que escuchan, ¿verdad?, este evangelio de Mateo. No es para sembrar ningún temor, ningún miedo, sino para prepararnos y que podamos ser afirmados, todos aquellos hombres y mujeres que somos seguidores de Cristo, para que perseveremos en la fe. Y que perseveremos en la fe confiando en que siempre, mis hermanos, y escúcheme bien, que siempre sepamos que la última palabra siempre será de nuestro Dios. Y esta lección que vamos a estar trabajando en el día de hoy nos invita a que podamos nosotros poder leer este texto y nos adentremos en el mismo y que no veamos el texto como una amenaza ni como algo que nos provoque miedo, sino como un llamado el cual Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros a la fidelidad y a la esperanza en medio de la incertidumbre, que era lo que ocurría en ese tiempo cuando Jesús le comentó a sus discípulos de la destrucción del mismo. Obviamente, me imagino que los discípulos cuando escucharon esto, hubo incertidumbre, hubo temor, pero el Señor les está diciendo que no pierdan la esperanza, que se mantengan fieles al Evangelio del Señor, porque la última palabra siempre la va a tener nuestro Señor. Así que, comenzando en este capítulo 24, este discurso, obviamente, que Jesús nos está dando, se conoce como... O es, ¿verdad?, parte del discurso del juicio a las naciones, que cuando usted lee los capítulos que anteceden, el 23 y obviamente 24, que es el que estamos estudiando, y el 25, que es el siguiente, vemos que es parte, ¿verdad?, de ese discurso de Jesús por parte de Mateo del juicio a las naciones. Así que
Estos 3 capítulos, 23, 24 y 25, cuando usted lee este texto, tiene un tono apocalíptico, ¿verdad? Del género apocalíptico. Pues porque vemos que está cargado, ¿verdad? Con algunas advertencias. Ciertamente nos habla de símbolos y ciertamente nos habla también de promesas, ¿verdad? Y de esa manera, estas son algunas características de esos textos que tienen este género literario apocalíptico. Así que este discurso del juicio de Jesús a las naciones, fíjense, de igual manera tiene, por decirlo así, como un doble horizonte, vamos a decirlo así. Por un lado, se refiere a la inminente destrucción de Jerusalén, ¿verdad? En el año 70 después de Cristo, pero por otro lado también apunta a eventos finales de la historia. Pero vayamos al texto bíblico, los versículos 1 y 2. Miren, vemos en estos primeros 2 versículos que los discípulos están admirando lo que es la grandeza del templo, esa magnificencia de ese templo, de ese segundo templo que fue construido. Y no olvidemos que el templo ciertamente, ¿verdad? Tiene un símbolo central de lo que es la identidad religiosa y de igual manera la identidad nacional del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que Jesús confronta a sus discípulos con una realidad que es inminente y a la misma vez está diciéndoles algo que los está desconcertando. Y lo primero que les dice Jesús es: no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Imagínense esa escena. Los discípulos viendo el templo, quizá pensando en el futuro, pensando que iban a reinar junto con Jesús, que ese era el lugar donde ellos iban a estar. Así que me imagino que quizás se llenaron los ojos y a la misma vez están admirando la grandeza y la magnificencia del templo, de ese segundo templo. Y Jesús entonces, por decirlo así, los baja de la nube y le dice: miren, ustedes están viendo en esos edificios y esas cosas, miren, sepan que aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Así que esta profecía que Jesús da en Mateo ciertamente hace referencia a la destrucción del templo que ocurrió, ¿verdad?, en el 70 después de Cristo, cuando el general Tito y sus tropas destruyeron a Jerusalén. Y el texto bíblico nos habla acerca de esto. La historia nos dice que cuando el general Tito llegó allí a Jerusalén, el pueblo estaba levantado, estaba allí en contra del imperio. El general Tito y sus tropas no tuvieron compasión de Jerusalén. Miren, ellos destruyeron todo, quemaron todo. Y no solamente eso, sino que saquearon el templo. Así que para los oyentes originales, o sea, los que estaban allí, ciertamente esto era como un llamado a reconocer que la verdadera presencia de Dios ya no dependía de un edificio, sino de la persona y obra de Jesús, que era el Mesías prometido. Así que Jesús, a través de sus palabras, no quedará aquí piedra sobre piedra. Lo que está es hablándole a sus discípulos que no va a haber necesidad de un templo físico para adorar y bendecir el nombre del Señor. Y de igual manera que la presencia de Dios jamás estaría limitada a una estructura física. Así que ciertamente es un anuncio de Jesús de una verdad futura, porque todos y cada uno de nosotros sabemos que en el momento en que Jesús muere y resucita, ciertamente comienza entonces a morar a través del Espíritu Santo Jesús en cada uno de nosotros. Así que nosotros nos convertimos en el templo de nuestro Dios, donde mora el Espíritu Santo de Él. Así que esto es un anuncio de Jesús, un anuncio futuro de una verdad que iba a ser futura. Ahora bien, los versículos 3 al 5 vemos que mientras están allí viendo el asunto del templo ahí en el Monte de los Olivos, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y le preguntan acerca del fin de los tiempos. Así que Jesús comienza a hablarles y les advierte sobre
ese fin de los tiempos, donde habrían muchos engañadores. Allí habla de falsos mesías, de falsos profetas, que estos falsos profetas y mesías, a través de señales, miren qué cosa más interesante, a través de señales y discursos seductores, iban a poner en riesgo la fe de muchos. Y fíjense, esta advertencia que les hace Jesús, lo vemos repetido en los versículos 11 y en el 23 y el 24. Y si Jesús repite esto 3 veces, es que esto hay que ponerle mucho ojo y mucha importancia. Fíjense que la parte de que seremos engañados mediante señales y discursos seductores. ¿Cuáles pueden ser en el siglo XXI que vivimos los discursos seductores que quizá atraen nuestros oídos, ¿verdad? Pero realmente están lejos de lo que es la voluntad y el propósito de Dios? Fíjense que la mayor amenaza, según esto, no van a ser los acontecimientos grandes o las calamidades externas que pueda mencionar, sino la distorsión de la verdad y el engaño espiritual. ¿Cuánto daño hace a la iglesia y al cuerpo de Cristo que la verdad de Jesús sea distorsionada? ¿Cuánto daño hace a la iglesia el engaño espiritual? Y por eso el Señor les está advirtiendo a sus discípulos, miren, como dicen por ahí, ojo al pillo, pendientes, alerta, porque esto los puede afectar al punto que los desvíe. Vayamos a los versículos 6 y 8. Estos versículos nos hablan de guerras, rumores de guerra, de hambre, de muerte, de terremoto. Y todo esto, mis amados hermanos, son señales de un mundo que ha sido quebrantado por el pecado. Porque a través de la historia, desde el inicio de la historia, y cuando hablamos del inicio de la historia, es aquello que ha sido registrado, escrito, ¿verdad? Por eso es que hablamos de la época histórica y la prehistoria. La prehistoria es aquel tiempo que no hay nada registro escrito, y la historia es desde que se comienzan a tener esos escritos con las primeras civilizaciones, ¿verdad? Que se desarrollan allá, que tenemos, ¿verdad? Obviamente evidencia al momento, se desarrollan allá en el río Tigris y Éufrates, que es donde se va registrando. Y vemos entonces que desde ese tiempo siempre el mundo ha tenido guerras, rumores de guerra, siempre ha habido la peste, el hambre, los terremotos. Y ciertamente esto no es que nos habla, es del mundo en el cual nosotros vivimos, que está quebrantado por el pecado. Y fíjense que Jesús es claro y le dice que estos eventos no significan el fin, pero ciertamente son principios de dolores. Y utiliza la imagen de un parto de una mujer, ¿verdad? Y fíjense que interesante que en un parto el dolor es la antesala o es lo que antecede al nacimiento de una nueva vida. Así que esas tribulaciones que preceden a la consumación del reino de Dios es parte del proceso de un mundo que ha sido quebrantado por el pecado. Así que siempre, al final, el reino de Dios prevalecerá. Y fíjense que el mensaje central de estos 2 versículos es a que nosotros, como hombres y mujeres de fe, no podemos vivir dominados por el miedo, sino vivir por la confianza en Dios. Y yo sé, mis amados hermanos, que a veces somos abrumados con la prensa, abrumados con las redes sociales, abrumados con tantos medios de información que nos llegan. Y eso, lo que escuchamos, puede generar miedo, temor, puede generar en nosotros tantas cosas, tantos sentimientos que nos alejan de nosotros poder confiar plenamente en nuestro Dios. Y por eso es que el Señor nos hace esa invitación a que confiemos en que Dios está y que la última palabra Él la va a tener. Los versículos 15 al 20 nos hablan de una abominación desoladora. Y esto ciertamente es algo tomado del profeta Daniel, donde habla de momentos de profanación, ¿verdad?, del templo y de la ciudad.
Históricamente, esto evoca, ¿verdad? Desde las acciones de Antíoco IV Epifanes en el 167 a.C., hasta obviamente la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Así que las instrucciones de huir sin mirar atrás reflejan lo que es la urgencia y la gravedad de esos tiempos, ¿verdad? Así que no podemos olvidarnos de que nuestra seguridad no está en las estructuras terrenales, ni en los gobiernos, ni en los políticos, ni en los planes económicos que pueda tener el gobierno, sino que nuestra seguridad está en obedecer y confiar en Dios. Y este es el mensaje que Jesús nos está queriendo decir hoy, a que obedezcamos y confiemos en Dios aún en tiempos difíciles por los cuales estamos viviendo. Los versículos 21 y 22, fíjense en que nos habla que esta gran tribulación va a ser a tal magnitud que va a poner a prueba lo que es la fe de los escogidos. Sin embargo, Jesús, fíjense, revela que por amor, Dios va a cortar esos días para preservar a su pueblo. Y la atención no debe centrarse, fíjense, en las calamidades que van a suceder, sino fijémonos en la fidelidad y misericordia divina, que por cuanto hay fidelidad de Dios y hay misericordia de Dios, por amor, Dios va a cortar los días para que podamos nosotros ser salvos. Así que no nos concentremos tanto, ¿verdad?, en el asunto de que Dios va a cortar los días. No. Concentrémonos y fijemos nuestra atención a que vamos a centrarnos en la fidelidad y la misericordia de Dios que está presente, y por esa razón, por amor, los días serán acordados para que nosotros podamos prevalecer como su pueblo. Los versículos 23 y 24, que son los finales, Jesús vuelve a hablar acerca, ¿verdad?, de los falsos cristos y los falsos profetas, aquellos que van a realizar milagros para engañar incluso a los mismos escogidos. Miren qué interesante. Y fíjense, creo que esto es importante decirlo porque el criterio de discernimiento no está en lo espectacular de los milagros, sino en la fidelidad a Cristo y su palabra. Y se lo voy a volver a repetir porque creo que esto es importante. El criterio de discernimiento no está en lo espectacular, sino en la fidelidad a Cristo y su palabra. Fíjense que la advertencia que Jesús hace es: no los creáis. Y esto nos recuerda que la verdadera seguridad espiritual no depende de señales visibles, sino de una fe arraigada en la verdad de Dios. Y no estamos diciendo aquí, ¿verdad?, que no creemos en los milagros. Sí, creemos en los milagros que Dios hace. Y todo milagro que Dios hace le va a dar gloria y honra a Él. Y todo milagro que Dios haga lo va a hacer para afirmar a la persona y ciertamente afirmar a la iglesia. Y por eso es que es importante que si esos criterios no se cumplen, miren, no nos dejemos engañar. Por eso es que Jesús, miren, es bien enfático en esto. Y lo que nos está diciendo es que nuestra seguridad espiritual dependa de nuestra fe, que está en Cristo Jesús. Así que, en resumen, este pasaje lo que nos está llamando es a la perseverancia y de igual manera a cultivar una fe firme que no vaya a sucumbir al engaño ni al temor, y que podamos confiar, hermano y hermana que me escucha, en medio de estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que aprender a confiar en que Dios tiene el control de la historia. Así que este texto que acabamos de estudiar nos desafía a que no vivamos atrapados por el miedo a lo que quizá pueda venir, sino que nos mantengamos firmes en la fe y en la misión del reino. Así que no es encerrarnos en nuestras cuatro paredes, es vivir firmes en la fe y en la misión del reino.
Y en un mundo donde ciertamente estamos, saturados de muchas voces, desde predicadores sensacionalistas hasta corrientes ideológicas que distorsionan lo que es el Evangelio, Jesús nos recuerda que la fidelidad a su palabra es nuestra mayor ancla. Por eso es que es importante estudiar su palabra, leer su palabra, para no ser engañados. Y como iglesia, por eso es que tenemos que invertir, y por eso es que la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo invierte tanto en la formación bíblica y en la formación espiritual. Porque esto nos va a ayudar a discernir los tiempos y a no dejarnos llevar por las apariencias o mensajes que ciertamente priorizan el espectáculo sobre la verdad. Y para el creyente de hoy, ciertamente, esto es una invitación a perseverar. Las crisis, ya sean guerras, enfermedades, ya sean crisis sociales o engaños, no son el fin. Miren, son parte del proceso en el que Dios va a seguir obrando. Por eso es que nuestra esperanza no está en los templos. Nuestra esperanza no está en los sistemas. Nuestra esperanza no está en las señales que puedan ocurrir. Nuestra esperanza está en Cristo mismo. En el Cristo que nos promete salvación y en el Cristo que nos promete vida eterna, si usted y yo permanecemos fiel hasta el fin. Que así nos ayude el Señor siempre. Les invito a que podamos tener una oración final. Dios, te damos gracias y te honramos y te adoramos, Señor, cada uno de nuestros días. Gracias por tu palabra, porque ella nos da vida y nos da esperanza. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a permanecer en la fe, a pesar de las dificultades, Señor, que podamos enfrentar. Y en tu infinita misericordia, Señor, te pedimos que seas tú siempre fortaleciéndonos en medio del proceso. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza que necesitamos para mantenernos fieles y de igual manera, Señor, a perseverar hasta el fin. Dios, te pedimos, Señor, que no caigamos en las garras de los falsos profetas. Por el contrario, te pedimos que nos ayudes a estar alerta y a refugiarnos siempre en tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.